El hombro comprende huesos, ligamentos, tendones y músculos que unen el brazo con el torso. Los tres huesos que conforman la articulación del hombro incluyen la clavícula, la escápula, omóplato, y el húmero, hueso largo del brazo. El hombro consta de dos articulaciones que trabajan en forma conjunta para permitir el movimiento del brazo. La articulación acromioclavicular, AC, es una articulación deslizante, conformada por la clavícula y el acromion. El acromion es la proyección de la escápula que forma el extremo del hombro. La articulación AC nos permite levantar los brazos sobre la cabeza. La articulación glenohumeral, o articulación del hombro, es una articulación enartrósica, articulación de bola y cótilo. La bola es el extremo redondeado del húmero y el cótilo es la parte de la escápula con forma de cuenco, denominada glenoideo, en la que encaja la bola. Esta articulación permite rotar el brazo, movimiento circular, así como acercarlo y alejarlo del cuerpo. El rodete es una pieza de cartílago que amortigua la cabeza del húmero y el glenoideo. Este cartílago también ayuda a estabilizar la articulación. El manguito de los rotadores es un grupo de 4 músculos que mantienen el húmero dentro de la escápula. Los músculos que comprende el manguito de los rotadores estabilizan la articulación glenohumeral y ayudan en la rotación del brazo. El hombro también comprende 2 estructuras similares a un saco, denominadas bolsas. Las bolsas secretan un líquido lubricante que ayuda a reducir la fricción entre las partes móviles de la articulación. Todas estas estructuras conforman una de las articulaciones más flexibles del cuerpo. Bueno, pues vamos a comentar primero que una tendinitis no es más que la inflamación de un tendón, por lo tanto es un nombre inespecífico y en función de en qué sitio esté el tendón, pues hablaremos de tendinitis de un tipo o de tendinitis de otro. Desde la más conocida, que es la del codo de tenista, que es una tendinitis en el codo, hasta la más común de las que producen lo que llamamos el hombro doloroso. Ahí no nos hemos complicado mucho la vida para ponerle el nombre a la enfermedad, que son las tendinitis del hombro como la que tiene nuestro amigo Antonio. Bien, es una tendinitis muy común porque hay una peculiaridad en el hombro, y es que se hace una especie de valle, se forma una especie de valle, un canal en los huesos del hombro, por el que tienen que circular, por el que pasan indefectiblemente una serie de tendones. Y esos tendones quedan englobados, quedan atrapados en lo que nosotros llamamos manguito, que no es más que un manguito como el que llevan los coches o como el que lleva un cable de la luz. Es una funda que protege del roce del canal. Bien, pues hay veces que ese manguito se inflama, ese tendón se inflama e impide el normal funcionamiento, la normal movilización del hombro. Fundamentalmente en algunos movimientos como es llevarse la mano al centro de la espalda o como es tocar la coronilla o como puede ser elevar el brazo por encima de la horizontal del hombro. Y es un cuadro tremendamente doloroso. Tenemos, doctor, tenemos un gráfico. Si te parece, pido a mis compañeros. Luis, por favor. Pues vamos a ver. intentar ¿Y por qué suele doler más de noche? Porque no hay movilidad y entonces... Porque no hay movilidad y de noche nos relajamos, Irma. Claro. Y la contractura es un mecanismo que utilizamos contra el dolor. Cuando tengo un dolor en el hombro, y aquí lo podemos ver perfectamente en este gráfico que nos han puesto nuestros compañeros, fíjate el canal que os comentaba. Esta parte que corresponde a la escápula, a la paletilla, más esta parte que corresponde a la clavícula, que es el hueso que tenemos en la parte anterior y superior del pecho. Bien, pues por este canal circulan esos tendones. Están cubiertos por estas estructuras que los rodean y los protegen del roce del hueso. ¿Y dónde está el manguito? Este es el manguito. Mira, vale. Toda esta estructura... ¿Dónde está el manguito? Yo lo esperaba yo como el del coche que lo ha dicho. De hecho, los tendones no lo estaríamos viendo porque lo que vemos de color claro aquí es el manguito.
El tendón viene a amarrarse al hueso, viene a sujetarse al hueso. Bien, pues esta inflamación del manguito, esa inflamación del tendón es lo que hace que Antonio no pueda mover el hombro. Durante la noche, cuando relajamos nuestra musculatura, el hombro tiende a caer y cuando cae se roza el tendón con el canal del hueso. Por eso lo despierta el dolor todas las noches o casi todas las noches. ¿O te duermes con el brazo debajo del cuerpo? Claro, tendría que ser... Y además de que te duele es que estás dormido. Las y ya no se contracturas sabe musculares, si es peor. claro, que en principio son defensivas, Sí. pueden terminar doliendo incluso más que la lesión que las ha originado. Un seno normal está ubicado bajo la piel, pero encima de los músculos del pecho, y está formado por glándulas productoras de leche, conocidas como lóbulos, las cuales están conectadas a la superficie de la piel a nivel del pezón mediante estrechos ductos. Es a través de estos ductos que la leche es transportada a los pezones para la alimentación materna. Estas glándulas y ductos están rodeadas por grasa y material fibroso que ayudan a darle la forma al seno y a sostenerlo en su lugar. Sabiendo esto, podemos ahora definir al cáncer de seno como un tumor maligno que se desarrolla de células localizadas en las estructuras del seno. Usualmente, este comienza en las células de los lóbulos o ductos, y con menos frecuencia, en el tejido graso o fibroso de los senos. Con el pasar del tiempo, las células cancerosas pueden invadir el tejido sano del seno, llegando incluso a alcanzar unas pequeñas estructuras localizadas en el área de las axilas, conocidas como nódulos linfáticos. Estos pequeños órganos forman parte de una red que está distribuida por todo el cuerpo y que tiene como función principal filtrar desechos o sustancias extrañas del organismo. Si las células cancerosas alcanzan estos nódulos linfáticos, pueden utilizarlos como canales de distribución y de esta manera poder alcanzar otras estructuras del cuerpo, convirtiendo así su tratamiento en una tarea extremadamente difícil. ¿Por qué se produce el infarto? Más del 90% de los infartos se desencadenan por una enfermedad que se llama arteriosclerosis. Como la arteriosclerosis se produce en las arterias y por ella pasa la sangre, voy a hablarte primero de la sangre y luego de las arterias. ¿De qué está formada la sangre? La sangre está formada por agua, células y otras sustancias. Entre las células podemos distinguir hematíes o glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Los hematíes son los que llevan el oxígeno a los tejidos. Las plaquetas son necesarias para la coagulación de la sangre. Cuando se produce una herida, se juntan y forman trombos, que son los que hacen que se corte la hemorragia. A esta labor ayudan también otras sustancias llamadas factores de coagulación, como el fibrinógeno. En la sangre hay también glucosa, proteínas y lipoproteínas, formadas por la unión de lípidos y proteínas, como las HDL, también llamadas colesterol bueno, y las LDL, el colesterol malo. Ahora, háblame de las arterias. En una arteria normal podemos distinguir las siguientes zonas: endotelio, íntima, lámina elástica, media y adventicia. El endotelio es la capa más interna de la arteria, la que se encuentra en contacto con la sangre. Además, es una barrera parcial y selectiva que solo deja pasar algunas sustancias. Tiene también una acción antitrombogénica que impide que las plaquetas se junten entre sí e inicien la formación de un trombo. El endotelio es una capa muy importante, hasta tal punto que al alterarse el endotelio se inicia la arteriosclerosis. Debajo del endotelio hay otra capa, llamada íntima. En condiciones normales, a través del endotelio pasa una pequeña cantidad de LDL, el colesterol malo, que servirá para aportar a las células de las otras capas arteriales el colesterol que necesitan. Estas LDL se irán depositando y se irá formando poco a poco una placa de colesterol. El organismo reacciona ante ese colesterol, que no debía estar allí, rodeándolo de una capa de células y de fibras, formando lo que se llama una placa de ateroma. Explícame un poco mejor eso de la placa de ateroma.
Aunque el funcionamiento parece normal, la placa de ateroma hace protusión en la luz arterial, no la obstruye, pero existe ya una obstrucción parcial. ¿Y por qué se produce el infarto? Imagina que te haces un pequeño corte en el dedo. ¿Qué sucede? ¿Que empiezo a sangrar? ¿Cuándo dejas de sangrar? Cuando se forma un coágulo que impide que siga sangrando. Si se rompe mínimamente la placa de ateroma, las plaquetas y los factores de coagulación reparan la rotura formando un trombo pequeño, pero si la rotura de la placa es mayor se formará un trombo grande que podría obstruir la luz arterial produciendo un infarto. O sea, que el problema en sí no es la placa de ateroma, el problema es que se rompa. Lo mejor sería que no se formaran las placas de ateroma, pero tu observación es correcta. Se distinguen dos tipos de placas estables y placas inestables. La placa estable tiene un pequeño núcleo de colesterol y está ampliamente rodeada por células musculares y también muchas veces por fibra, lo que hace que se rompa con dificultad. La placa inestable tiene un gran núcleo central de colesterol rodeado sobre todo por células inflamatorias y por tanto es muy fácil de romperse. Si una persona tiene placas inestables tendremos que ponerle un tratamiento agresivo para que no se produzca un infarto. Lo más importante que tienes que saber es que una persona se puede encontrar perfectamente bien y que de pronto tenga dolor opresivo en el pecho y tenga un infarto. Eso se debe a la rotura de una placa inestable y a la formación de un trombo que obstruye la luz arterial. Para evitar eso es muy importante que controlemos todos los factores que favorecen la arteriosclerosis. ¿Qué ocurre en nuestro organismo? Me gustaría saber, doctor Malpartida, exactamente qué ocurre en nuestro organismo cuando tenemos un infarto. Bueno, en el organismo en general no ocurre nada, porque la cosa está enfocada hacia este cosita que tenemos aquí, que es nuestro corazoncito. Ajá. Entonces, sí, se ve muy bien. Mira, pues lo que ocurre, el corazón está irrigado por las arterias que se llaman, estas que se ven aquí rojitas, las azules son las venas, estas aquí rojitas, ¿ves? Esos son las arterias coronarias, se llaman así porque coronan al corazón, ¿ves? O sea, el corazón, el músculo cardíaco es todo esto, y vemos cómo las arterias van coronando al corazón, dándole la vuelta. Y eso es lo que hace que irriga a través de los capilares de esas arterias, irrigan al músculo cardíaco para que el músculo tenga oxígeno y se pueda mover. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el colesterol, la falta de ejercicio, la hipertensión arterial, etcétera, pues todo eso hace que lesione la pared de la arteria coronaria y esa arteria se va obstruyendo con las placas esas que ya hemos comentado aquí alguna vez, que se llaman placas de ateroma, que contienen, entre otras cosas, colesterol, y esa placa, en un momento determinado, se rompe y obstruye la arteria. En el momento que la arteria se obstruye, la sangre deja de pasar por aquí y toda esa zona del músculo que corresponde a esa zona de irrigación de esa parte de la arteria, pues no recibe oxígeno y se muere. Y se aparece queda de un color diferente, doctor. Sí, claro, se queda de un color feísimo, un color azulillo, negroso. Como cuando nos hacemos un muerto, cardenal, por ejemplo. Una cosa parecida. Como un hematoma, ¿no? Cuando el corazón tiene un color rojizo muy bonito y sin embargo pues se queda de un azul oscuro porque, bueno, ya no le llega la sangre y entonces se produce la necrosis, la muerte de la célula y esa parte deja de funcionar.